Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a esperar unos minutos para que se puedan ir conectando. Hoy estamos en la clase número 4. Para los que comienzan hoy, la escuela de vida. Las clases son cíclicas, ¿sí? Empiezan y terminan y vuelve a empezar, así que si hoy empezás en la clase número 4, mi nombre es Ángela y vamos a estar compartiendo mis primeros pasos y el módulo 1. Así que bueno, los veo por acá. Tenemos el chat de WhatsApp. Si también si no estás agregado al chat de WhatsApp, te animo a que puedas sumarte y que podamos estar en contacto para ver los anuncios y que podamos ver el devocional que esta semana estuvimos compartiendo desde el martes, ¿sí? Un devocional donde las palabras que íbamos leyendo, también una reflexión, ¿sí? Afirman cosas que Dios nos habla a través de la palabra. Y hoy vamos a hablar de eso, de la palabra de Dios que es fuente de vida, ¿sí? A ver, si estás presente, te pido que me pongas presente ahí en el chat. Si lo estás viendo en diferido, después en el WhatsApp, cuando les envío la clase de YouTube, me pueden mandar un mensajito cuando ya lo vean completo, o un dedito así, que ya lo vieron, ¿sí? O me lo ponen acá también, a los que están acá en el grupo, ¿sí? Bueno, vamos a ir comenzando. A ver cómo estamos de tiempo. Les vamos a dar unos minutitos más. No, ya estamos ahí. Vamos a ir comenzando entonces. Sí, el título de la palabra de hoy, como dice el título de este video, es La palabra de Dios, fuente de vida. ¿Sí? Y es la clase número 4. Oremos para empezar y arrancamos. Señor, gracias por este tiempo, por esta palabra que hoy nos vas a compartir. Te pido, Padre amado, que te lleves toda distracción, que todo lo que quiera levantarse en contra del conocimiento de tu palabra, todo lo que quiera impedir que busquemos más de vos ahora, se cancela en el nombre de Jesús. Señor, bendice a tus hijos que están buscando tu palabra y que a través de las células, a través de los cultos y a través de la escuela de vida se están afirmando, Señor, y están descubriendo quiénes son en ti, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por sus vidas, porque cada día crecen más, cada semana crecen más y cada semana pueden dar testimonio y testificar de lo que vos has hecho y lo que estás haciendo en sus vidas a través del Espíritu Santo. Yo los bendigo, Señor, bendice esta red donde nos estamos conectando, bendice su conexión a internet para que puedan escuchar claramente, para que no haya distracción, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la palabra de Dios, fuente de vida. Dios nos ha dejado la Biblia, su palabra, que es la guía para que nosotros caminemos, ¿sí? Para la diaria, para el diario caminar. Es un tesoro donde podemos encontrar la voluntad de Dios, podemos encontrar lo que Dios nos habla, lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? A través de conocer lo que está en la Biblia, podemos descubrir todo esto, encontrar sus promesas, encontrar las instrucciones para la vida, ¿sí? Y muchas veces me han preguntado, pero Ángela, ¿cómo las instrucciones? ¿Les habla a los jóvenes? Sí, nos habla. Cuando somos jóvenes hay consejos para los jóvenes. En la Biblia podemos encontrar no solo los mandamientos, ¿sí? Sino también, hola, ahí voy saludando, también podemos encontrar la guía y una palabra en los momentos más difíciles. Hay historias de vida de personas reales que también, ¿sí?, nos enseñan y nos muestran que eran personas completamente normales y que les pasaban cosas como a nosotros. En otra época seguramente sí, pero de esas situaciones que ellos pasaban, cómo Dios y cómo confiar en Dios hacía la diferencia, ¿sí? Entonces,
Si estás anotando, y te pido que siempre tengas a mano un papelito donde vos puedas anotar con un lápiz, una lapicera, estos versículos y el título de esta clase. Vamos a anotar Josué 1:8, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, y estamos hablando de la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es una promesa, ¿no? Y dice, y todo te saldrá bien. Pero dice, no dice poquito, algunas cosas, solo lo espiritual, solo lo emocional. No, dice todo. Porque harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? Esto está en Josué 1:8. ¿Y cómo conocemos la palabra de Dios? Primero tenemos que tener la actitud, ¿sí? Y es esa actitud que ustedes están teniendo buscando de la palabra, ¿sí? Actitud correcta. Y esto es como, anotate esa frase, ¿cómo me acerco a la palabra de Dios? Con una actitud correcta, ¿sí? Debemos prepararnos para recibir ese consejo. ¿De quién? Del más poderoso, del ser más sabio, ¿sí? De Dios mismo, ¿sí? Y esto cuando leemos la Biblia vamos encontrando, y les voy a mostrar algo que tengo acá, que esta es la Biblia de mi hijo, Nicolás. Hola, Noé. Y es importante que ustedes tengan la Biblia. La pueden tener en el celular, ¿sí? O la pueden tener en papel. Pero esta Biblia les va a ayudar a muchos momentos en los que necesiten consejo. Porque acá, esto es como un manual, como un libro, donde ustedes van a encontrar un montón de cosas que van a ayudar a sus vidas, ¿sí? Y es a través de esta palabra de la Biblia, de este libro de la ley, donde nosotros podemos de día o de noche encontrar el consejo que necesitamos, ¿sí? Y si guardamos esa palabra en nuestro corazón, nos dice, y es una promesa, que escrito está en él, todo lo que hagas prosperará tu camino y todo te saldrá bien, ¿sí? Entonces tenemos que tener la actitud correcta, nos acercamos a buscar la palabra con una actitud correcta, ¿sí? Jesús dice en Lucas 24:45, toma nota, Lucas 24:45, dice: les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces, ¿cómo vamos a acercarnos con una actitud correcta? Le vamos a pedir a Dios, y hoy te pido, y ahí donde vos estás escuchando esta palabra, que le digas a Dios: necesito que me des entendimiento. Porque Dios quiere hablarte a tu vida, pero esa es la actitud correcta. Que vos le digas a Dios que querés entender lo que vas a leer, ¿sí? Y eso lo hacemos orando. ¿Orando qué era? Hablar con Dios. La oración es lo que hablamos la vez pasada. Hablando con Dios y le pedimos, dame una palabra, háblame a través de este libro que yo quiero entender. Y entonces dice que la promesa que dice en la Biblia, en Lucas 24:45, que Jesús les abrió a sus discípulos, ¿sí? Y dice que les abrió el entendimiento. Es como que, wow, le abrió la cabeza, como dicen el dicho. Wow, como que si había algo que no podían entender y no veían, se abrió el entendimiento. Otra cosa que tenemos que hacer es meditar en ella, ¿sí? Ahí dice, de día y de noche meditarás en ella, en él, ¿sí? En este libro. Entonces la mejor forma de meditar en la palabra es haciéndole preguntas al texto que vamos leyendo. Y ver, ¿qué me enseña esto? ¿Qué me quiere decir este texto? ¿Y cómo podría yo aplicarlo a mi vida, este texto? Si vos te sentás, vas a pedirle a Dios la guía y después vas a hacer como estas preguntas. ¿Qué me quiere enseñar esto? ¿Qué me quiere decir esto? ¿Y cómo yo podía aplicarlo a mi vida? ¿Sí?
Otra forma, otro punto para conocer la palabra es que yo tenga un corazón moldeable, ¿sí? El corazón moldeable, ¿sí? Es aquel que se deja enseñar. No es alguien que es autosuficiente y que dice yo me la sé toda, yo me aprendí muchos textos, yo vengo de hace mucho, no. Debemos pedirle a Dios que forme en nosotros un corazón como la buena tierra. ¿Se acuerdan de esa parábola de las semillas, ¿sí? De la que hemos hablado? Y si no te acordás, bueno, vamos a buscarla o pedirle a tu líder ahí en la célula, decir, ¿cuál es la parábola de las semillas? Y te va a contar, ¿sí? Que sea capaz de recibir una semilla y que esa semilla germine, largue raíz y empiece a crecer y dé fruto. Y que dé fruto al 100%, ¿sí? Entonces, que mi corazón sea moldeable significa que mi corazón esté dispuesto. Y que en ese momento de mi oración, en que yo busque la palabra y tenga la Biblia en mis manos o en el celular, le pida a Dios que me hable y que mi corazón esté dispuesto. Y que tenga esas ganas de leerlo y esa... ¿Vieron como cuando un novio le escribía a una novia y cómo leía esa novia esa carta? Estaba esperándola y estaba con toda esa ansiedad, con esa cosa de, ay, a ver qué me dice, a ver qué me está diciendo esta palabra. Eso es lo que Dios nos quiere y espera. Así tiene que estar nuestro corazón. ¿Vieron cuando recibíamos una notita? ¿Sí? En mi caso, mi esposo me mandaba cartas. Y era recibir una carta y ver, empezar a leerla y ver cuánto me había escrito primero. Y decía, ay, son 2 hojas, vamos a ver qué pasó, qué hizo, qué me quiere decir. Y esas palabras con amor y esas palabras de te extraño. Y bueno, y lo que Dios también tiene acá para tu vida, que es su guía. Pero no solamente es para leerla, ¿sí? Y que yo tenga la actitud y querer, sino que también tengo que ponerla en práctica, ¿no? Es algo importante, que yo pueda ponerlo en práctica. En Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. O sea, si vos recibís la célula, recibís la clase, el culto, recibís una palabra, ¿sí? Dios te da una palabra. Que esta palabra no solamente entre por un oído y salga por el otro, sino que realmente vos en la semana puedas aplicarla a tu vida. Que sea algo que no quede ahí en ese día que recibimos la palabra o hoy que lo escuchás, ¿sí? Que estás escuchando este audio, ¿sí? Entonces, en Santiago 1:22 dice, ser hacedores, es que hagas, que te lo pongas en práctica, y no solamente de los que escuchan. La idea no es solo recibir información, sino que la palabra entre en mi corazón y que influya, ¿sí? Y que como consecuencia se vea en mi vida cómo esa palabra impactó mi corazón. Si no, es como, vieron que algunas personas, y algunos ustedes quizás los conocen, o quizás les ha pasado, bueno, fulanito, alguien iba a la iglesia, y decís, pero parece que ni va. Ah, pero me dijeron que iba a la iglesia, pero ni se le nota. ¿Por qué? Porque le entró por acá y le salió por acá, por el otro oído. Entonces, ¿cómo tengo que estudiar la palabra? Tengo que buscar un lugar determinado, tener un cuadernito, ¿sí? Y que sea como tu diario. ¿Vieron que yo cuando era chica usaba el diario y escribía en el diario qué era lo que me había pasado en el día? Pero esto lo vamos a hacer para escribir la palabra, un texto bíblico o la reflexión que escuchamos en la iglesia o estas mismas clases donde Dios nos habla, ¿sí? Y donde esto se va a convertir en el devocional diario de cada uno de nuestros días, desde hoy hasta el fin. Que nosotros podamos escribir las palabras que Dios nos habla, en las que sentimos que, uy, me está hablando a mí. Uy, ¿quién le contó? No sé si les pasó, de escuchar una palabra y que parece que te atraviesa el corazón porque estaba justa para vos. Entonces,
el hacerlo nos permite tomar la anotación, nos permite no olvidarnos, porque si Dios te está hablando al corazón con una palabra, qué mejor anotarla para después no olvidártela en la semana, para no olvidártela, porque si Dios te da una promesa, ¿sí? Y repasarla para cuando lo necesites. En la palabra, en la Biblia, vas a encontrar mensajes de Dios para hoy, ¿sí? ¿Qué es lo que haya impactado en tu vida? ¿Sí? Que es importante esto. Y encontrarás promesas de Dios para tu vida. Vas a encontrar los mandamientos y qué es lo que Dios, qué es lo que el Señor te muestra que hay que cambiar. Y cómo lo aplicás, ¿sí? Personalmente. Porque quizás vemos una parábola o vemos, como hablábamos de la parábola de las semillas, o vemos la vida de una persona, ¿sí? Como puede ser Josué, como puede ser Moisés. Entonces, ¿cómo esa vida o ese ejemplo o cómo Dios se mueve en su vida se aplica a lo que yo estoy leyendo y a mi vida? ¿Y en cómo lo medito? Entonces, estudiar la palabra, ¿sí? Implica esto. Es tener esa actitud correcta y sepamos, y hoy vamos a afirmar esto, que acercarnos a la palabra de Dios nos va a traer beneficios. Primero nos va a ayudar a vencer las tentaciones, que esto lo vimos en la primera clase, las tentaciones, las cosas que quieren venir a robarse lo que vos recibiste, lo que Jesús te dio cuando lo aceptaste en tu corazón, lo que quiere como que distraerte y llevarte por otro lado, por otro camino, ¿sí? La palabra te ayuda a vencer las tentaciones, ¿sí? ¿Y cómo va a ser esto? Porque Jesús mismo habíamos hablado que fue tentado. Y él usó la palabra, ¿la palabra cuál? La Biblia, textos bíblicos para resistir. Cuando el diablo lo tienta, dice, escrito está. Y esto lo pueden buscar en Lucas 8, ¿sí? Lucas 4, del 8 al 10. Se los voy a leer. ¿Qué dice? Dice así. Jesús le respondió, la Biblia dice, adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Finalmente el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén, hasta la parte más alta del templo, y allí le dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios, tírate desde acá. Pues dice la Biblia, Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden. Ellos te sostendrán para que no te lastimen. Y Jesús les respondió, la Biblia también dice, nunca trates de hacer caer a Dios en una trampa. Así resistió Jesús siendo hombre. Entonces, de esta manera también Jesús nos enseña cómo resistir la tentación. Entonces, esa palabra que nosotros nos aprendamos, que esa palabra que nosotros tengamos guardada en nuestro corazón, que quizás te la aprendes de memoria o quizás la escribís y la tenés pegada en alguna parte de tu casa, te va a ayudar a resistir. Y también te va a dar poder, ¿sí? Jesús nos dio una promesa, que si la palabra permanece en nosotros, obtendremos la respuesta en todo lo que le pidamos. Y esto está en Juan 15:7. Anótalo. La palabra también tiene otro beneficio, que es el que yo les puedo compartir, que es que nos da paz. En el medio de la aflicción, en el medio de las dificultades, cuando tenemos problemas, ¿sí? En el medio de situaciones que quizás no dependen de nosotros y se tienen que resolver y quizás hay que esperar, estas palabras que Dios nos da y el leer la Biblia y encontrar esas palabras nos da paz en el medio de la aflicción. Porque también la palabra nos dice en Juan 16:33, anótalo, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. ¿Sí? Son hermosos versículos donde Dios nos está hablando, ¿sí? Y otra cosa que trae la palabra es luz. Cuando hay que tomar decisiones, la palabra también nos dice que
que es luz, nos da revelación. Quizás encontrás ahí el consejo justo para esa decisión que tenés que tomar. David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo me imaginaba. De hecho, encontré un dibujito y después se los voy a compartir. Un señor que está con un libro así, con una Biblia, donde sale luz. Y después esa luz, cuando cierra el libro, está en sus ojos y le ilumina el camino. Así es la Biblia, nos da luz y nos garantiza una vida de bendición. Entonces, esta Biblia o la Biblia que tengas en tu casa o la que tengas bajada en el celular, es la palabra de Dios. Es como esa carta que te decía antes del novio, ¿sí? O de la novia, que es muy preciada y es muy preciosa. Y con esas ganas de leerla, así te espera Dios para que la leas. Y que puedas seguir esas indicaciones que Dios te da. Como el capitán de tu vida, como que Dios también sea esa guía. Entonces así aprendemos a actuar con sabiduría, ¿sí? Porque hay gente que dice, yo soy así y siempre fue así y no voy a cambiar. Y la verdad es que yo digo, vamos a leer más la Biblia, a ver qué te dice Dios sobre esas actitudes, qué te dice el Señor sobre esas formas, ¿sí? Sobre esos modos. Entonces, ¿cómo podemos sacar el mejor provecho de todo esto? Es que Dios te está diciendo en la Biblia, en este manual de vida, tengo todo. Él tiene todo para mi vida y para tu vida. Lo que tenemos que hacer es tomarnos de su mano. Él nos va a instruir para justicia, ¿sí? Al leerla cada día vamos a crecer en el conocimiento de su palabra, vamos a tener su guía y también nos va a dar sabiduría. Así que los animo a que si no tenés una Biblia, se la pidas a tu líder o hables con tu líder a ver cómo vas a conseguir una Biblia, si te la vas a comprar, si la puedes conseguir en algún lado, ¿sí? Yo sé que hay muchos que tienen un Nuevo Testamento en sus manos, que le dieron, ¿sí? Pero bueno, ese es un paso. Tenés que ir por más, por el Nuevo Testamento y para tener la Biblia completa, el Antiguo Testamento, todo junto, ¿sí? Así que te animo a que puedas leerla cada día, que puedas crecer, ¿sí? Y que puedas tener esa guía para tu vida. Y lo que vamos a hacer es, como hicimos la semana pasada, seguir poniendo en práctica el devocional, ¿sí? Y vamos a seguir subiendo el devocional al grupo, al chat, y vas a seguir recibiendo esto. Pero te animo a que puedas, así como esta semana lo recibiste, puedas buscarte un cuadernito, una hoja, un anotador, y anotar. Hola Daniela, ahí vi tu mensaje. Y que puedas estar anotando qué te habló. Y como decíamos al principio, haciéndote estas preguntas. ¿Qué me enseña esto a mí? ¿Qué tiene que ver con mi vida? ¿Qué me quiere decir? ¿Y cómo yo lo puedo aplicar a mi vida? ¿Sí? Así que bueno, esta fue la clase del día de hoy sobre qué es la palabra para alguien como nosotros que empezamos a acercarnos más a Dios y que son los pasos que vamos dando y que van a ser pasos que se van a mantener y se van a ir afirmando. Te va a pasar que algún día de repente dices, uy, hoy no leí la Biblia. Bueno, sí, anda a buscarla, volvé, tomate el tiempo, búscate un lugar, el cuadernito, invertí en eso, un tiempo. ¿Para qué? Para que Él te guíe, para que Dios te hable y encuentres en la Biblia lo que estás necesitando y lo que Él tiene para tu vida, ¿sí? Así que bueno, vamos a orar por esta palabra y por este tiempo, ¿sí? Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu guía. Quiero pedirte, Señor, que nos estés hablando. Te damos gracias porque vos nos vas enseñando y vamos encontrando que hay mucho más de vos, mucho más de tu guía, que la vamos a poder encontrar en la Biblia, que es nuestro manual de vida, donde vos vas a enseñarnos, donde vos vas a capacitarnos. Señor, gracias porque nos dejaste tu palabra, nos dejaste tu guía
y seguís hablándolo a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a mis hermanos que hoy se pudieron conectar y a aquellos que estarán recibiendo su link y su audio al celular. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, nos vemos la semana que viene. Vamos a seguir subiendo esa palabra para reflexionar, para hacer el devocional diario, pero vamos por más. Toma nota y hacete esas preguntas que tuvimos hoy. ¿Cómo se aplica en tu vida? ¿Qué me quiere decir? ¿Cómo lo puedo aplicar? ¿Sí? Les mando un beso y nos vemos la semana que viene.